Aplicar. Veo que dice por ahí en los datos en la página anterior de entrada 0.5 y pero sin pulgadas. ¿Sí es 0.5 o 1? ¿Una pulgada? O sea, 0 de un cuarto por un cuarto. Entonces, una pulgada, ustedes ya saben que colocan el número y comillas para que él haga la conversión. Y aquí hago el chavetero. Que como se dan cuenta tiene las mismas medidas, entonces es un rectángulo de centro al cual le igualo los lados. Y este valor será de un cuarto, ¿no? Es 0.25. Recorto. Recuerden que el croquis debe quedar completamente definido, por favor. Ahí me devuelvo a la isométrica. Le dicen por favor plano medio y le damos el espesor, que en este caso es de 30 milímetros. Después aplicamos el chaflán, que para este caso me dice que es de 3 milímetros. Y después, ojo, que esto que va a hacer es fundamental porque si no le baja nota. A partir de esta cara vamos a hacer primero el croquis. Con eso me doy cuenta que ustedes sacaron los cálculos correctamente. Entonces sobre esa cara hacemos 3 círculos. Incluimos el primero, entonces convertimos, ¿cómo se convierte en entidades? Entonces convertimos el primero, que es el diámetro exterior. Entonces le dice sencillamente convertir entidades, selecciona ahí el croquis, le dice aceptar y lo acota. No importa que salga conducida, pero aquí tiene que colocar la nomenclatura. ¿Cómo se coloca? Teniendo seleccionada la cota aquí en el texto de cota, antes de todos estos símbolos que aparecen acá, de igual. Ahora, siguiente valor, valor del dp, ¿cuánto es, por favor? 125. Entonces lo mismo, acá colocamos dp, después valor del ct, por favor. 120.74, la misma nomenclatura. Y por último, el DI, ¿cuánto es, por favor? Entonces colocan la nomenclatura. Después, por favor, me van a trazar una línea constructiva desde el centro hasta el borde de DE y coloco el ángulo delta, que en este caso, ¿cuánto es delta, por favor? ¿Sí? ¿3.6 grados. Entonces ahí delta igual o colocan el símbolo, ¿no? Lo pueden buscar en Word, lo copian y lo pegan. Y ojo que aquí empieza lo complicado. Entonces observen, por favor. Nos acercamos acá. Aquí recordemos que este es el DE, este es el DP, este es el CT y este es el DI. Este no es nada, este es simplemente el borde del chaflán, la inclinación del chaflán. Entonces, en la intersección entre el ángulo, entre la línea del delta y el DI, en esa intersección van a trazar una línea hasta el CT y esa tiene el valor de R1. ¿Cuánto es R1, por favor? Sí. 8.75. Ojo, errores que comete. Yo necesito es esta magnitud. O sea, entiendan ese como un vector, la magnitud. No esto, que es lo que hacen algunos. Ahí que estoy haciendo, colocando la componente en X. Y eso no es correcto.
Pues ahí, yo apenas revise, eso es lo primero que reviso el croquis. Si uno de esos está mal, de una vez todo de ahí para abajo le queda mal. O sea, no saca más de 1.5. Entonces, ojo, porque ahí es donde se equivocan. A ver, con respecto al parcial, vuelvo y digo lo mismo de siempre. No es por ser cansón. Créame que tampoco mi intención aquí es ser súper jocoso, o sea, tratar de ser divertido, pero yo les advierto por cosas que sus compañeros en semestres anteriores han hecho, que muchas veces ustedes se ríen, porque son cosas de no te lo puedo creer, pero cuando usted comete esos errores, a usted ya no le gusta, ¿no ve que es su nota? Entonces, lo ideal, siempre lo he hecho, es aprender de los errores de los demás, no de los propios, porque los errores de uno sí cuestan plata, cuestan tiempo, cuestan un montón de cosas. Entonces, ojo acá, ¿cuánto es? ¿8 punto qué? Y recuerden la nomenclatura, ¿no? Entonces este será R1 igual. Y ahí, en el extremo que corresponde a la línea que toca, al extremo de esa línea que toca al CT, vamos a trazar un círculo, haciendo centro ahí, hasta el otro extremo. Acá, perdón. De acá hasta acá. Y van a recortar o van a dejar solamente la porción de arco de ese círculo contenida entre el DI y el CT. El resto sale a volar, el resto se elimina. Donde finaliza ese arco, arranca la siguiente línea constructiva. También va a CT. Y ese tendrá el valor de R2. ¿Cuánto es, por favor? 17,5. Y repetimos el proceso. Pero en este caso, queda la porción de arco contenida únicamente entre el CT y el DP. Ojo acá. Mire que este punto, cuando yo lo toco, mire la relación de coincidencia que aparece ahí, cuando yo lo toco, ¿a quién resalta? Al punto final del arco y a la línea constructiva. Eso está mal. O sea, tiene que llegar es hasta acá. Únicamente hasta ahí. ¿Hasta dónde? Mire, la relación de coincidencia entre este punto, mire, entre el punto y ese quién es, DP. Ahí se ve un poco corrida por la resolución de la tarjeta de video. Y por último, ahí, de ese punto, arranca otra línea hasta CT, que será R3. ¿Cuánto es R3, por favor? ¿Cuánto? 41,25. 41. Ah, 41. Y repetimos el proceso. Y en este caso queda la porción de arco contenida únicamente entre el DP y el DE. El resto se elimina. ¿Listo? Pues ese será el croquis que se pide dentro de la rúbrica que mantenga. Este croquis, ¿correcto? Vamos a cambiar aquí un poquito la visual, que lo vea mejor. Después, ahora sí vamos a hacer el corte. Operaciones, extruir corte a partir de esta cara frontal. Convertir entidades. ¿A quién convierto? Al DI, al DE, a R1, a R2 y a R3. Ahí sencillamente lo que hago después es colocar una línea constructiva acá
para hacer una simetría de R1, de R2 y de R3 con respecto a esa línea constructiva. Recorto lo de afuera para que quede este orden. Si le quedó mal el croquis, aquí se va a ver reflejado porque esto no le va a cerrar. O sea, queda abierto. No le va a mostrar sombra. Le digo aceptar, aceptar y en este caso le digo que por todo. Queda de esa manera. Voy a ocultar aquí el croquis, que puedan verlo mejor. Queda haciendo falta el redondeo, o sea, R minúscula, ¿de cuánto es? 1.5, que se hará acá y se hará acá. Y por último, hago una matriz circular. Esta será la guía. Aquí coloco el número de dientes, que en este caso será 25. Las operaciones serán tanto el redondeo como el corte. Y ahí queda su engranaje de 25 dientes. O sea, la matriz debe tener el número de repeticiones que tenga el número de dientes que se les pide. ¿Listo? Ahora, para los dos casos, tanto para menos como más de 30 dientes, al final hay que hacerle el helicoidal. Que está acá. Entonces, en este caso, les pide que sea de 30 grados. Entonces, ¿cómo lo hace? Observen. Toma el engranaje que ya terminó. Me hace el favor y va a colocar un plano paralelo, con respecto en este caso al plano en planta, a una distancia igual a la mitad del diámetro exterior de esa configuración, que en nuestro caso, ¿cuánto era el diámetro exterior? 135 dividido en 2. ¿Para qué? Para que me quede aquí tangente. O sea, el diámetro más grande, tocando el borde del diámetro más grande del engranaje. Sobre ese plano que acabamos de colocar, hacemos un croquis con una línea partiendo aquí del centro. O acá no me lo amarren a puntos medios ni finales porque después no puedo colocar el ángulo. Ahí le doy el ángulo de inclinación de la hélice, que para el ejemplo que colocaron ahí es 30 grados, ¿correcto? Después de eso, vengo a la cara posterior y ahí hago una línea desde el centro hasta el final, o sea, que quede coincidente con el final de la línea que acabamos de trazar. ¿Para qué? Para saber este ángulo, que en este caso es 14.35. ¿Qué hago con ese ángulo? Entonces me vengo acá, ojo, aquí, recomendación, si no han guardado, aquí guarden, porque la flexión, la torsión que vamos a hacer ahorita consume bastantes recursos, y si no han guardado, cabe la posibilidad que el equipo se reinicie, y si no han guardado, perdió todo su esfuerzo. En el caso de reinicie por aquí. Si guardó, sencillamente espera que inicie y lo abre y no va a nada, perdió máximo 5 minutos de tiempo. Si se reinició y no guardó, ya sabe qué cero saca. Pero si se reinició, eso significa que no va a poder hacer eso operación. No, es que no ha guardado. Es que cuando, en la medida que yo va haciendo operaciones, él va generando temporales. Cuando yo guardo, libera temporales. Entonces, por eso se les pide guarden, guarden, guarden. ¿Listo? Para eso. Entonces, ahí por favor se vienen acá a el menú, se van a insertar. Dentro de insertar buscan operaciones y dentro de operaciones, más o menos en la mitad, buscan esta opción, la que dice flexionar. Ahí en flexionar cambian a la opción de torsión. Aquí colocan el ángulo que obtuvimos, que es 14.35. Y aquí damos clic sobre cualquier parte de nuestro engranaje. Para que quede, porque ahí lo está torsionando es por los lados, o sea, flexionando por el lado izquierdo y derecho. Yo necesito que lo haga por el frente,
tipo la parte posterior. Entonces, ¿dónde se cambia eso? Acá en la parte final. Este cambia a 180, este queda en 0 y este queda en 180. Le dicen aceptar, esperan que procese y quedó listo. Voy a ocultar aquí los planos para que lo vean un poquito mejor. Queda de esa manera. Hay un problema. El chavetero también se flexionó. ¿Eso qué quiere decir? Que este agujero junto con el chavetero no se hacen al principio, se hacen al final, después de haber hecho la torsión. ¿Estamos? Ese es el único cambio que hay con respecto a eso. Y entonces ahí ya queda libre. Ahí ya queda torsionado. ¿Listo? Ese es el caso de menos de 30 dientes. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Todo claro? ¿Como el río Bogotá? Yo supongo, como estamos repasando, porque ustedes tenían que hacerlo este fin de semana que estaban despachados. Entonces, hagamos el de más de 30 dientes. Bueno, lo voy a hacer entonces, porque usted ya lo hizo, no necesita hacerlo dos veces, usted ya fue lo suficientemente juicioso. Profe, Dígame. pero eso de la helicoidal, eso usted lo pide. Eso sale porque sale. Pero no, pero no tenemos que hacer helicoidal. O eso usted lo pide. Sí, claro, tiene. Yo lo pido ahí al final. Ah, sí, me lo pide. No digo, que cambia el ángulo. ¿Listo? Ahora, vamos a buscar ahí en las diapositivas. Entonces, ¿qué me da? Mire, para el de más de 30 dientes, número de dientes 33, el ángulo de presión 20, el módulo 6, el espesor del engranaje 40, chapa en 4 milímetros, diámetro del eje pulgada y media y chaveta que une al eje con el engranaje media pulgada por media pulgada. Me dan esos valores. Es más corto, es más sencillo. Entonces, alguien que se haga ahí en la diapositiva para que me regale los datos, por favor. Entonces, nuevamente, nuestro saliente base a partir del plano alzado, un círculo de centro. Regálenme, por favor, el valor del diámetro exterior. ¿Listo? En cuenta que ahí no le estoy haciendo chavetero, para hacerlo correctamente. Y me dice que el espesor es 40 milímetros. A partir de eso, posteriormente hago el chaflán. ¿De cuánto era? 4 milímetros. Y repetimos el mismo proceso. ¿Qué es el mismo proceso? Tocamos esta cara y a partir de esa cara frontal van a hacer el croquis. Nuevamente, 3 círculos. También incluimos, convertimos este que es el diámetro exterior. Lo acotamos. Después viene el diámetro primitivo. ¿De cuánto es, por favor? Sí. ¿Exactos? Listo. Después viene el CT. ¿De cuánto es, por favor? 186,06. Perdón. CT. Y de último, el de I, ¿cuánto es? 184. ¿Exacto? Listo, 184. Listo. Este es más sencillo. Observe. Les recuerdo. De E, de P
CT de I. Desde el CT, desde el DP, perdón, me van a trazar una línea constructiva horizontal que tiene un valor de P cuartos. ¿Cuánto es P? ¿Cuánto dio el paso? P. P. Punto 85, entonces P cuartos. Tiene 4 a 4.71. Y ahí es el final de la línea, lo 1 con el centro. ¿Y dónde? Esa línea constructiva, ojo, esta, corta a este que es el de P. En esa intersección trazo una línea constructiva hasta el CT con el valor de R. Aquí solamente tengo un R mayúscula. ¿Cuánto es, por favor? 24.75. Este será simplemente R. Ahí, en el extremo que corresponde al CT, trazo un círculo y ahí queda la porción de arco entre el de I y el de E. El resto de eliminar. ¿Listo? Dale más rápido. El proceso de construcción, entonces destruir corte a partir de esta cara, convertir entidades. Entonces en este caso convierto a DE, a DI y a R. Coloco la línea constructiva, simetría de entidades de R con respecto a la línea constructiva, aceptar y recorto lo que queda aquí por fuera. Aceptar. Y en este caso, bueno, aquí hay un error porque no la puse constructiva sino visible. Espere, lo corregimos. Así. Listo, con todo. ¿Qué me falta? Me falta el redondeo. ¿Qué te cuento? El R minúscula, por favor. ¿Listo? Y ahí, matriz circular, con respecto a este elemento, las dos últimas operaciones, el corte, el redondeo y aquí el número de dientes. ¿Listo? Y ahí queda su engranaje de más de 30 dientes, en este caso 33. Repito, para el helicoidal, entonces un plano, ¿cuánto tenía D? 210, entonces dividido en 2, ahí está. Nuevamente pongámosle los mismos 30 grados. Hacemos el croquis. ¿Profesor siempre es ese mismo ángulo? ¿Y qué varía? En la velocidad de transmisión. ¿En qué varía? Lo que yo le diga. Puede ser hasta 45 grados, desde 5 grados hasta 45. Pero ese no. Yo se lo entrego. Y ahí, ¿qué hago? ¿Qué hacía después? Selecciono la cara posterior, uno el centro con ese punto y mido el ángulo, ¿no? .39 en este caso. Me voy aquí a insertar, operaciones, seleccionar,
12 punto ¿qué? 39. Selecciono acá. Recuerden cambiar este señor por 180, este señor por 0 y este señor. Esperen, me salí. Edito otra vez. 0, 180. ¿Listo? Allá queda el ángulo inclinado. ¿Qué me falta? El agujero del chavetero. Entonces, extruir corte a partir de esta cara. Un círculo de centro que era de pulgada y media. Hago aquí la chaveta. Media pulgada por media pulgada. Recorto, defino el croquis. Aceptar, y en este caso por todo. Voy a ocultar estos dos croquis, este plano, y ahí quedó. Se me ganaje de más de 30 días. ¿Listo? 40 minutos para